Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desgranar una historia que ha estado resonando en los titulares, una historia que tiene como protagonistas a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Listos para conocer la venganza que, según se dice, dejó a una de estas figuras fuera de un importante anuncio? Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, anímense a darle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una de nuestras emocionantes historias. Verán, la industria del entretenimiento turco es un torbellino de talento, fama y, por supuesto, rumores. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, estamos hablando de dos nombres que por sí solos son capaces de generar un revuelo mayúsculo. Ambos han conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento actoral y esa chispa que tienen en pantalla. Se conocieron y trabajaron juntos en la exitosa serie Erkencikus, donde su química fue tan palpable que los rumores de una relación sentimental no tardaron en surgir. Y bueno, para muchos esa química era tan real que el público se enamoró no solo de sus personajes, sino de la idea de ellos como pareja en la vida real. Pero la vida, amigos míos, rara vez es tan sencilla como una telenovela. Después de la serie, sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes. Sin embargo, su popularidad conjunta seguía siendo una fuerza importante. Y es aquí donde entra el misterio, la intriga, y el presunto incidente que ha dado pie al título de nuestro vídeo de hoy. Se trata de un anuncio importante de esos que aseguran contratos millonarios y visibilidad global, y de cómo, supuestamente, la relación entre Can y Demet terminó por afectar la participación de uno de ellos. La historia que ha circulado con más fuerza, y que ha sido objeto de intensas especulaciones, gira en torno a un contrato publicitario que se rumorea, ambos estaban en la mira para protagonizar juntos. Imaginen la potencia, Can Yaman con su físico imponente y su legión de fans internacionales, y Demet Özdemir con su dulzura y su talento que ha cautivado a audiencias por igual. Sería el dúo perfecto para muchas marcas. Sin embargo, las fuentes y los rumores más persistentes apuntan a que en el último momento, uno de ellos quedó fuera. Y aquí viene lo jugoso porque la versión que ha cobrado más fuerza en los foros y las redes sociales, y que nuestros colegas de la prensa rosa turca han alimentado, sugiere que la tensión, o quizás una decisión personal o profesional de uno de ellos, llevó a que la marca prefiriera no contar con ambos juntos. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿fue Can quien tomó una decisión que afectó a Demet, o fue Demet quien, por alguna razón, impidió que Can participara? Los detalles son difusos como suele ocurrir en estos casos, y lo que tenemos son fragmentos, interpretaciones y por supuesto, mucho se dice. Sin embargo, una de las teorías más comentadas es que tras su paso por Erkencikus, las cosas entre Can y Demet no terminaron de la mejor manera. Se rumorea que a pesar de la evidente química en pantalla, en la vida real existieron desacuerdos o simplemente una incompatibilidad que hizo que la idea de repetir esa conexión para fines publicitarios fuera incómoda o inviable para una de las partes. Y aquí es donde entra la venganza. No necesariamente una venganza en el sentido oscuro y malévolo, sino más bien una decisión estratégica, una forma de proteger su imagen o su futuro profesional. Se habla de que Can Yaman, quizás por querer enfocar su carrera en proyectos internacionales de mayor envergadura, o por no querer ser encasillado junto a Demet, habría dado un paso atrás. O por el contrario, algunas voces sugieren que fue Demet Özdemir quien, tras haber vivido la intensidad de la relación rumoreada y sus posteriores complicaciones, decidió que no quería volver a compartir protagonismo con él en un contexto tan público y comercial. Esta segunda opción, de ser cierta, explicaría por qué se dice que la venganza la dejó fuera a ella de un anuncio. Es decir, si ella fue quien puso objeciones para trabajar con él, y la marca quería a ambos, entonces la consecuencia para ella sería no participar. Pero vamos a profundizar un poco más en las especulaciones, porque es donde reside la verdadera diversión de este tipo de historias. Imaginen que hay un acuerdo para que ambos sean imagen de una importante marca de moda o de un producto de consumo. La campaña se prepara, las fotos se hacen, los contratos están a punto de firmarse. Y de repente uno de ellos, let's say Demet, por los motivos que sean, comunica a su equipo o directamente a la marca que no se siente cómoda trabajando con Can. Quizás por cuestiones personales del P. Asado, quizás porque siente que ya han explotado esa conexión al máximo,
o quizás porque ella está enfocada en otros proyectos y no quiere ser asociada únicamente a Khan. En este escenario, la marca se encuentra en un aprieto. Si la presencia de ambos es clave para la campaña, y uno de ellos se retira, la opción más lógica es que la campaña se cancele o que busquen un reemplazo. Pero si la marca realmente quiere a Khan, y Demet es la que pone la objeción, entonces la consecuencia directa para Demet sería esa, quedar fuera del anuncio. Y en este caso se podría interpretar como una venganza de Khan, no porque él activamente quisiera perjudicarla, sino porque su decisión de no querer trabajar juntos, o la decisión de la marca de priorizarlo a él, acabó por excluirla. Es una indirecta, ¿entienden? Una consecuencia no buscada, pero sí efectiva. Por otro lado, también existe la teoría de que Khan Yaman, al estar en un momento de gran proyección internacional, con proyectos en Italia y otros países, podría haber tenido la influencia suficiente para negociar en solitario. Quizás la marca quería a ambos, pero Khan sabía que él, por sí solo, era un gran reclamo. Entonces habría puesto sobre la mesa la condición de que solo él participaría, y si Demet no era una parte negociable, simplemente se habría optado por la opción individual. Esto de ser así también dejaría a Demet fuera, pero la venganza sería más activa por parte de Khan, al priorizar su propio beneficio y negociar en solitario. Es importante recordar que todo esto son especulaciones. Los representantes de ambos artistas, las marcas involucradas, suelen mantener un hermetismo absoluto sobre estos temas. Y es comprensible. Las relaciones personales, los acuerdos comerciales, son asuntos privados. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, los rumores, cuando son persistentes y provienen de fuentes que se presumen cercanas, adquieren una vida propia. Y el caso de Khan Yaman y Demet Özdemir ha sido uno de esos que ha alimentado la imaginación de los fans durante mucho tiempo. Pensemos en el impacto que esto podría tener. Un contrato de este tipo no es solo dinero, es una plataforma. Es estar en la mira de miles, millones de personas. Es asociarse con una marca que puede elevar aún más tu perfil. Que te quiten esa oportunidad, por una razón que no tiene que ver directamente con tu talento o tu imagen profesional, sino con dinámicas interpersonales o profesionales complejas, debe ser frustrante. Y es ahí donde la idea de una venganza, incluso si es solo una forma de hablar para describir una consecuencia no deseada, cobra sentido. Otra vertiente de esta historia, que a veces se mezcla con la anterior, es la supuesta rivalidad profesional que podría haber surgido entre ellos después de Erkencicus. Cuando una serie es un éxito tan rotundo, y la pareja protagonista tiene tanta química, a menudo se generan expectativas sobre futuros proyectos juntos. Si esos futuros proyectos no se materializan, o si uno de ellos avanza más rápido en su carrera o consigue más oportunidades individuales, puede generar cierta competencia, o al menos una comparación constante. Y en este contexto, cualquier decisión que uno tome podría ser vista como una forma de adelantarse al otro, o de ponerle una zancadilla. La venganza que dejó fuera del anuncio, en este caso, podría interpretarse como una decisión de Khan de enfocarse en su carrera internacional y dejar atrás los proyectos que lo asocian fuertemente con la televisión turca y por ende con Demet. O podría ser Demet, que al ver el éxito de Khan en el extranjero, y quizás sintiendo que no ha tenido el mismo impulso internacional, haya decidido tomar un camino diferente y no compartir escenario, ni comercial, con él, para poder brillar por sí sola y trazar su propio camino. Lo que sí es innegable es que tanto Khan Yaman como Demet Özdemir son dos estrellas en ascenso, cada uno con su propio brillo y su propio camino. Y aunque la historia de este anuncio en particular sigue siendo un misterio envuelto en rumores, nos da pie a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones profesionales en el mundo del entretenimiento. A veces las decisiones que parecen más sencillas en la superficie, esconden capas de historia, de sentimientos y de estrategias profesionales. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de esta intrigante historia. Hemos desgranado los rumores, hemos especulado sobre las posibles razones y hemos intentado comprender esa famosa venganza, que, supuestamente, dejó a alguien fuera de un importante anuncio. Lo cierto es que en el mundo de las celebridades, estas historias son pan de cada día, y alimentan nuestra curiosidad y nuestro interés por saber un poco más de sus vidas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un placer sumergirnos juntos en este misterio. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen en la teoría de la venganza?
¿Quién creen que tomó la decisión y por qué? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de esta historia, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.